Sí, por fin. Después de varias semanas, este es mi primer video sobre un juego nuevo. Sí, aunque no lo parezca, el título que verás a continuación fue lanzado a fines de enero de 2021 y está muy, pero muy bueno. Acompáñame en el siguiente análisis. Hola a todos, acá estoy de vuelta con un nuevo video. Después de traerles algunos hacks y otros análisis a juegos lanzados en la década del 90, hoy por fin puedo hablarles de un título nuevo. El análisis de hoy estará dedicado a Cyber Shadow, videojuego publicado hace solo unos días nomás, precisamente el 26 de enero de 2021. Desarrollado por Mechanical Head Studios y distribuido por Just Club Games, los mismos detrás de Shovel Knight, Cyber Shadow nos pondrá en la historia de Shadow, un ninja que debe rescatar a la líder de su clan en medio de un mundo dominado por máquinas. Para el caso, el cerebro tras Mechanical Head Studios, Arne Hunziker, decidió llevarlo al mundo de las plataformas 2D, tomando muchos detalles de clásicos de la era 8-bit y también rindiéndoles homenaje. De acuerdo al mismo Hunziker como la gente de Just Club Games, que concedieron una serie de preguntas y respuestas abiertas en Reddit, las principales influencias fueron franquicias como Mega Man y Ninja Gaiden, además de Shatterhand, Batman y Shadow of the Ninja, estos tres últimos publicados en Nintendo. Mi primera impresión a los minutos fue de grata sorpresa, la que fue acrecentándose con el paso de las horas. Es un juego muy bueno, pero también con una curva de dificultad evidente. Para que la mayor cantidad de jugadores lo pueda jugar, Cyber Shadow está disponible para PlayStation 4 y 5, Xbox One, Nintendo Switch, PC, con distintas plataformas como Steam o GOG, Mac e incluso Linux. Sus creadores aseguran que, de momento, no contará con DLC de historia ni tampoco con lanzamientos en formato físico, pero no se cierran en un futuro a que así sea. De suceder, lo estarán avisando por sus redes sociales. Antes de comenzar, les cuento que al ser este un canal reciente, no recibí ninguna copia ni código del juego. Lo compré para PC, específicamente por GOG, ya que me salía más económico que por Steam. Por lo mismo, la captura del gameplay que verás a lo largo de este video fue realizada en 2K a 60 imágenes por segundo. Dicho lo anterior, pasemos a analizar Cyber Shadow. Parece extraño esto en el 2021, sobre todo con tanto juego que necesita un tutorial por el exceso abrumador de mecánicas. Pero Cyber Shadow, al estar basado en los clásicos de NES, solo dispone de dos botones que usaremos en la acción: salto y ataque. Y sí, esto es más que suficiente para lograr una jugabilidad tremenda y efectiva. Solidificando la simpleza, la interfaz nos mostrará dos barras, una dedicada a nuestra energía vital de color rojo y otra que estará dedicada a nuestros poderes, de color celeste. Algo que hemos visto ya en muchos clásicos y que acá es un eje de la jugabilidad. Además, Cyber Shadow cuenta con un sistema de, entre comillas, dinero o puntos que iremos recolectando en nuestro trayecto y que en cada checkpoint podremos canjear por regeneración de nuestra energía, poderes o si queremos algún arma especial. Cada vez que vuelvas a ese punto de guardado, se activarán las mejoras que adquiriste. Cabe destacar que dichas mejoras tendrán también una barra adicional de 3 bloques, que disminuirá por cada golpe que recibamos. Cuando quede vacía, ese complemento se destruirá, pero si perdemos y o volvemos al punto de guardado, esta arma adicional volverá a aparecer. Además, tendremos un mapa que nos mostrará la travesía para salvar a nuestra líder y cuánto hemos explorado de los respectivos escenarios, útil para mejorar nuestra salud y poder especial.
A lo largo de Cyber Shadow iremos consiguiendo mejoras en nuestro personaje, las que nos abrirán camino por distintos lugares, algo bien característico de juegos tipo Metroidvania. Además de los ya mencionados complementos, tendremos mejoras en nuestra espada, un shuriken y movimientos adicionales, todos calzando muy bien usando solo 2 botones. Es muy asombroso lo que hicieron con este juego, condensando muchos aspectos de manera muy precisa y también digerible para cualquier jugador. Retomando las armas, estas nos serán de gran ayuda para abrirnos paso por nuevos caminos, que irán incrementando la dificultad. Una de las constantes que vi cuando leí reseñas de Cyber Shadow en medios especializados es que se trata de un juego entre comillas lineal, pero no es tan así. La base de Cyber Shadow es avanzar por tu camino, tal cual un juego de plataformas, pero siempre debes prestar atención a tu entorno para poder obtener mejoras y armas nuevas. Además, a medida que obtengas más movimientos, puedes volver a los escenarios anteriores para sacar nuevos ítems, ya que hay puertas, por ejemplo, del primer o segundo escenario, que solo puedes abrir tras mejorar tu armamento. ¿Cómo sabremos que nos falta algo? Fácil, el mapa nos dirá el porcentaje que tenemos completo del escenario respectivo. Uno de los aspectos que más agradecí al iniciar Cyber Shadow fue ver la cantidad de idiomas disponibles. De ellos tenemos 11, los que incluyen inglés, francés, italiano, portugués y sí, también podemos jugarlo en español. Así que si te interesa, podrás involucrarte con la historia sin ningún problema. Eso sí, el nombre de Shadow pasará a ser Sombra, en vez de preservarlo como sucede en otras franquicias, aunque cambies el idioma. Y ya que hablo de la historia, acá hay otro aspecto directamente relacionado. Aprovechando las bondades de las mejoras tecnológicas, Cyber Shadow puede permitirse distintos añadidos que quizá hubiesen sido imposibles con tanta calidad en un cartucho de Nintendo. Uno de ellos es el uso de cinemáticas, si es que podemos llamarlas así. Estas nos relatan el conflicto base, que es el eje de la historia, y cómo se va desarrollando a lo largo de las horas de juego. El involucramiento se logra de muy buena manera, el que se sustenta con momentos de introspección en secciones en que Shadow se dedica a meditar. Además, en el camino encontraremos ninjas derrotados, como también computadores que nos entregarán información interesante sobre la historia. Si hay algo que uno puede remarcar de Cyber Shadow, es que es difícil. De hecho, si das una vuelta por las reseñas de distintos medios especializados, verás que destacan esto. Incluso en más de uno vi que lo colocaban como punto negativo. En lo personal no encuentro negativo esto, al contrario, pues no tenemos una cantidad limitada de vidas, como si ocurría en juegos como Contra, por poner un ejemplo, así que tan terrible no es. Aunque sí entiendo el contexto de que un medio o un periodista haya decidido colocarlo como algo negativo. Pero sí, Cyber Shadow te lleva a trabajar de mejor manera las estrategias para enfrentar no solo a los jefes, sino el juego en su transcurso. Y digo esto porque hasta el enemigo más pequeño puede ser un fastidio, dañarnos y en la animación respectiva caer en espinas o al vacío y morir. El ejercicio de ensayo y error será muy recurrente. Hay tramos de los escenarios en que perderás, por lo bajo, 10 vidas, pero esto le da mucho más interés. De hecho, tras revisar todas las capturas que hice de este juego, pude ver que me tomó cerca de 1 hora terminar con el jefe final. Una de las cosas que se permiten los juegos actuales con arte e influencias retro es rendir homenajes. Es cosa de ver Guacamelee, por poner un ejemplo, con sus guiños a Super Mario Bros. Y Street Fighter. Cyber Shadow no es la excepción,
pues además de referencias a clásicos de los videojuegos, va más allá y replica hasta secciones de escenarios. Como ya he dicho en otros videos, siento que para que un videojuego tenga una valoración extraordinaria, además de ser bueno en apartados como jugabilidad, arte o historia, debe contar con una banda sonora brillante, y Cyber Shadow puede ostentar de eso. El trabajo musical realizado por el español Enrique Martín, o Enrique Martín, desconozco cómo se pronuncia su apellido realmente, es efectivo. Al inicio, en el primer escenario, la música nos llama a la acción inmediata, lo que nos involucra y motiva rápido en algo tan básico como hacer que nuestro personaje en un juego de plataformas avance. De hecho, encuentro tan buena la composición del primer escenario que siento que pegaría fácilmente en cualquier otro título de plataformas. Por lo mismo, transcribí a la rápida en un MIDI los primeros compases del tema y probé llevándolos a otros sonidos, como es el caso de Mega Man X y Sonic. Acá los resultados. Volvamos al apartado musical. Además de lo anterior, tendremos mixturas entre melodías más pausadas que van en sintonía con la predisposición psicológica del protagonista, de acuerdo a los sucesos que vive en ese momento del juego, como también otras más rápidas y activas, si podemos calificarlas de esa forma, que aparecen mucho en los escenarios finales, como también en donde tenemos que tomar algún medio de transporte, como un barco o una moto. En medio de las composiciones de Cyber Shadow, al llegar al capítulo 6 llamado La fábrica de robots, escuché un tema con matices synthwave, que está marcado por el ritmo del bajo a modo un silencio, que es donde generalmente participa el bombo, y 3 notas. A la vez, presenta un tempo de 80 BPM, que es algo reducido en comparación al synthwave tradicional, si podemos llamarlo así, donde uno puede encontrar ritmos de 88 BPM en adelante. De todas formas, encontré genial esta melodía. En lo personal, me gustaría hablar con Enrique, hacerle un par de preguntas y con eso subir un video a este canal, sobre todo para saber cómo compuso este OST, qué DAW utilizó y con cuáles plugins produjo. Volvamos al juego. ¿Mi balance final? Lo recomiendo absolutamente. Y si eres de los que ya jugó Cyber Shadow y te encantó, te cuento que en una entrevista para Goomba Stomp, Celia Schilling de Just Club Games reveló que este juego solo consideró un 25% de la historia total que escribió Arne Hunziker, director y diseñador. Así que solo nos queda esperar. ¿Secuelas? ¿DLC de historia? El tiempo lo dirá, pero es fijo que un producto con tal nivel de calidad va a continuar con más. Al menos, en mi opinión, sería lo más lógico. Si te gustó el video, te recomiendo dejar un like, y si quieres más contenido de este tipo, te invito a suscribirte a mi canal. No olvides activar la campana para recibir notificaciones al instante. Pronto, más reseñas y análisis de juegos, tanto retro como actuales. ¡Nos vemos en una próxima! Friendship. Liu Kang wins. Flawless victory.